Muy bien, vamos a ver lo referente a los 8 principios. Esto es muy importante siempre, tanto para diagnóstico como para ya desarrollar la meta terapéutica. Entonces, recordemos que directamente en la teoría básica de la medicina tradicional china, es muy importante que hagamos la división de los 8 principios, de cómo está clasificado cada una de las alteraciones que podemos encontrar en las personas. Entonces, 8 principios es la teoría básica para la realización de los síndromes y el tratamiento. Y después de haber pasado por los 4 pasos de diagnóstico, se podrá colocar a la sintomatología en un síndrome que colocará a la enfermedad en los 8 principios y se proporcionará así un lugar a la enfermedad. Esto es muy, muy importante para nuestro diagnóstico de inicio y después para hacer nuestra meta terapéutica para el tratamiento. Entonces, los 8 principios son exterior-interior, calor-frío, exceso-insuficiencia y yang-yin. Entonces, los 8 principios, vamos a ver cada uno de ellos. Exterior, la enfermedad está directamente en la superficie del cuerpo. Todavía no penetrado, puede estar en la capa Cowley, puede estar en las primeras zonas. Entonces tenemos que recordar que ahí va a ser muy importante no permitir que la enfermedad penetre. Interior, la enfermedad ya está en los órganos y vísceras. Ahora, la enfermedad tendrá la cualidad de ser fría, está disminuida la temperatura, o caliente, cuando está aumentada la temperatura. Y puede estar alterada por insuficiencia, donde no hay suficiente fuerza para desechar la enfermedad, o exceso. Hay defensas en el organismo y se defiende muy bien, y de hecho muchas veces puede estar ese exceso bastante exacerbado por tratar de luchar contra el patógeno. La enfermedad se resume en yin o yang. Entonces, ¿para qué nos sirven los 8 principios? Por un lado, permiten estudiar los cuadros clínicos patológicos desde el punto de vista oriental. También nos permite identificar la etiología de la enfermedad. Nos permite también emitir un diagnóstico sindromático y, por lo tanto, proporcionar un adecuado tratamiento a la patología. Y, según la gravedad de la enfermedad, emitir un pronóstico. El esquema de la lucha entre la energía patógena y antipatógena lo vemos aquí. La energía patógena trata de penetrar en la capa Cowley, que es como la zona del espacio subcutáneo, abajo de la piel y entre la piel y el músculo. Está la energía Weiqi, la energía de protección. Entonces, en ese espacio subcutáneo está toda esa energía de protección, no permitiendo que penetre la energía patógena. Está toda esta energía antipatógena y también la fuerza del organismo con su energía propia no permite que entre ese patógeno. Entonces, el factor patógeno o la alteración está todavía en la superficie del cuerpo. Entonces, la diferenciación sindromática por 8 principios analiza los siguientes puntos. Primero, la causa de la enfermedad con predominio de alguno de los elementos, yin o yang. La naturaleza de la enfermedad, si es fría o caliente. La ubicación de la enfermedad, si está en el exterior o está en el interior. Y la potencia de la energía Shen antipatógena con respecto a los factores patógenos, deficiencia o exceso. Entonces tenemos que la diferenciación sindromática de acuerdo a los 8 principios nos permite ver dentro de los síntomas y signos si está, ubicar primero la causa de la enfermedad, si el factor patógeno es yin o yang. La naturaleza de la enfermedad, si es fría o caliente, la ubicación de la enfermedad, externo o interno, y la relación entre la potencia de la energía patógena y la energía antipatógeno, que puede estar en exceso o deficiencia. Y de ahí vamos a sacar el principio de tratamiento. Tenemos que diferenciar directamente si lo que vamos a hacer es dispersar o tonificar, yin o yang, o el frío o el calor, o dispersar factores patógenos externos, o tonificar los SANFU y sustancias vitales, o dispersar la energía patógena o tonificar la energía antipatógena y nutrir los SANFU y sustancias vitales. Entonces, esto va a ser muy importante. Tenemos que recordar que esta división de exterior-interior, por ejemplo, en el exterior se altera la región subcutánea, los músculos y los canales psicolaterales. Puede haber sensación de que molesta incluso el viento, de que hay cierta rigidez muscular, molestias musculares, dolores. También se alteran las vías respiratorias superiores.
Por ejemplo, puede haber alguien que tenga todavía la alteración muy en el exterior o en la superficie y que respira y le duela hasta el paso del aire, que sienta que es muy frío y hasta se tiene que cubrir para que el aire no pase tan directo. Como o hasta el cubrebocas puede decir, ay, lo siento muy bien porque no pasa el aire tan directo, porque el padecimiento está en el exterior. Mientras que si ya está en el interior, altera los órganos, vísceras, la sangre, la energía y la médula. Altera la energía yin esencial y hay una alteración interna de las emociones. De hecho, las emociones, como son un factor determinante de la etiología o del origen de la enfermedad, pues puede ser que una emoción, una sobreexcitación emocional, haya sido el inicio del padecimiento. Entonces ya el factor patógeno desde el inicio está en el interior. Eso es muy importante. También, si hacemos la división de frío y calor, en frío hay predominio de yin, cara pálida, apetencia por calor, le gustan las bebidas calientes, le gusta sentirse muy abrigado, no hay sed, heces blandas y orina clara, casi transparente. La lengua es pálida, el pulso es lento y la saburra tiende a ser blanca. Mientras que en alteraciones por calor, pues hay un predominio de yang, la cara es roja, la apetencia por lo fresco, si hay bastante sed, a veces hasta la persona toma demasiada agua, las heces, aun cuando hay mucha sed, las heces son secas y la orina es concentrada. La lengua es roja, el pulso es rápido y la saburra es amarilla. Cuando nosotros vemos una alteración por exceso, pues hay deficiencia de energía antipatógena, hay fiebre, tinte facial rojo, intranquilidad, estreñimiento, edema y tendencia incluso a alteraciones como la flema, por ejemplo. En deficiencia hay deficiencia de energía antipatógena, es decir, cualquier factor patógeno puede penetrar, todo le altera. Hay frío y se enferma, hay viento y siente ya una molestia o empieza a estornudar fácilmente, hay calor y le molesta, lo siente inadecuado. Entonces, todo eso es por la deficiencia de energía antipatógena que cualquier factor patógeno fácilmente puede penetrar. Y esto agota directamente la fuerza de órganos, de vísceras, su tinte facial es sin brillo. A veces se ve la cara como la piel como acartonada, amarillenta. Las heces son pastosas que tienden a embarrarse en la taza de baño, que pueden ser muy pegajosas y es muy desagradable porque la persona a veces dice que gasta mucho papel al hacerse su limpieza o su higiene. Entonces, tenemos que recordar muy bien que también tenemos la división yin-yang. Deficiencia de energía yin esencial en el caso de yin. Entonces puedes verse agotada, la persona muy agotada, hasta un bajo volumen de voz, mucha falta de energía por la deficiencia de energía yin esencial. Puede tener calor por deficiencia de yin, que se sienta caliente, pero decimos, se ve cansada, se ve agotada, no se ve con ánimo ni con fuerza. Es un calor por deficiencia de yin. Tiende a adelgazar, a veces sus músculos parece que son tan delgados que se ve la piel pegada al hueso. La boca y garganta son secas, vértigo, insomnio y calor en los 5 corazones. Mientras que en yang, agotamiento, respiración corta y voz débil, duermen muchísimo, extremidades frías y sin sed. Entonces, es esa sensación de mucha falta de fuerza cuando hay agotamiento, ya que generó esa alteración. Entonces, tenemos que preguntar que si esa persona tiene un síndrome con tendencia yin o yang, o si tiene un síndrome de frío o calor, o si tiene un síndrome establecido en la piel, por ejemplo, piel, músculos y las zonas más superficiales de canales, o en el interior, si ya se fue la alteración a órganos, vísceras, huesos, médula, si presenta un síndrome de exceso o de deficiencia, cómo se ve su energía, cómo está su estado en general. Y también es importante saber cuál es el estado que guarda la sangre y la energía. ¿Qué niveles sanguíneos tiene? ¿Cómo está su coloración? ¿Cómo están sus tegumentos? ¿Cuál es el o los órganos y vísceras afectados? Si son varios, ¿cuáles son los principales de inicio que de forma emergente tenemos que trabajar? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que para llegar a alteraciones que desequilibren nuestra energía, todo depende de nuestro estilo de vida y de la forma en la que llevamos nuestros pensamientos. Entonces, de acuerdo a cómo elijamos comer, beber, comportarnos, dormir, la forma de vivir la sexualidad, trabajar, descansar, divertirnos, de esa forma
es que se puede generar un equilibrio o que podamos enfermar y llegar a un desenlace incluso fatal. Entonces, tiene que ver todo esto con el poder que tenemos de elegir. Entonces, es muy importante que recordemos que basándonos en los 8 principios, vamos a hacer la selección también de puntos, de los puntos que vamos a ver. Y el tipo de tratamiento que elegiremos. Entonces, ¿cuál es la sintomatología de la persona? Si está en el exterior, pues fricciones, cataplasmas, hacer ventosa, masaje, va a ser ideal. Si ya se fue al interior, muchas veces va a ser necesario también infusiones, decocciones, tratamientos ya con algunas plantas medicinales, con todo lo que tiene que ver con estilo de vida ya más profundo y también tratar, si todavía hay algún factor patógeno que está en la superficie, también evitar que penetre. Pero bueno, ya el padecimiento ya está en el interior, así que hay que abordarlo desde el interior. Si el padecimiento es por calor o por frío, pues tenemos que compensar. Por eso nos va a ayudar mucho cuando es por calor hacer sangrías, por ejemplo, siempre y cuando no sea un calor por insuficiencia, por ejemplo. Cuando hay una deficiencia de yin y está caliente, pues primero hay que tonificar el yin. Pero si es un calor en el momento por un exceso de, por ejemplo, de ascenso golpeante de yang de hígado y hay hasta sensación de calor en el vértex, molestias de mucha intranquilidad, presión arterial alta. Entonces es primero apagar el fuego. Las sangrías son ideales, hidratar muy bien va a ser muy importante, mientras que en alteraciones donde hay más frío, pues va a ser también muy importantes directamente envolturas, la moxibustión, aceites esenciales de naturaleza caliente, calentar el cuerpo, ventosa con técnicas que tengan que ver con sacar frío y meter calor, como ventosa alterna, de forma muy continua, sobre todo en zonas que se afectan mucho por frío. Cuando hay un exceso, también ver, a ver, hay que liberar ese exceso. Insuficiencia, pues tonificar lo que se fue a insuficiencia. Es decir, nuestra primera división de la enfermedad, que es en yin y yang, es tratar de compensar y realizar un equilibrio en lo que se pudo haber desequilibrado y que generó la alteración.